es de repaso del básico, ¿no es cierto?, de estudio de la función, aplicaciones de las derivadas. A ver, en realidad las aplicaciones de las derivadas son muchas y las van a ir viendo inclusive a partir de la semana que viene, en otro archivo con otra guía, que va a ser la guía 1. Empezamos repasando la única aplicación de la derivada que creo que conocen ustedes, que es el manejo de una función. O sea, reconocer si existen extremos relativos, extremos absolutos, intervalos de crecimiento, decrecimiento, punto de inflexión y los intervalos de concavidad. Y a eso le sumamos, bueno, si tiene asíntotas, la función, si tiene raíces, el dominio y la imagen, que también los puede ayudar en este estudio de la función. ¿Está? Bueno, me fijo si hay alguna consulta y miramos, no, son los buen día, muy bien, buen día ya a todos. Y les decía, voy a compartir la pantalla con la guía como para repasar un poquito lo que tienen que hacer en esa guía de 0, ¿no? Que la llamamos 0 porque es revisión de lo que ya vieron en el básico. Entonces, vamos a compartir. Bueno, muy bien. Espero que lo vean, o sea, que se vea que estamos en la guía 0. Si no, me lo hacen saber. ¿Está? Bueno, ¿y qué vemos en esta guía 0 como para que vayan mirándola? Ejercicios en donde, dado un gráfico, ustedes solamente tienen que encontrar los intervalos donde hay crecimiento, decrecimiento, donde hay algún extremo relativo como este, un máximo, un mínimo, solamente ese, muy simple. En el segundo hay una serie de condiciones, de premisas, y ustedes tienen que indicar verdadero o falso. Creo que tampoco, no hay demasiados secretos, ya que la gráfica es la de la función. Una aclaración, porque siempre presentan esa duda. Cuando se lee el máximo relativo o el mínimo relativo, es un valor de i, o sea, un valor de la función. Por eso yo no puedo decir raíz de 3 es un máximo relativo. No, raíz de 3 es el valor de la x. El máximo relativo es este punto, o sea, 12 raíz de 3. Es un valor de la función, un valor de i. Sí podría decir, pero no es lo que dice acá, sí podría decir nx igual raíz de 3, la función alcanza un máximo relativo. Eso es otra cosa. ¿Me escucharon? Estoy diciendo que en este valor la función tiene un máximo relativo. Bueno, habla de máximo absoluto. Por lo que vemos representada en esta curva, la curva, bueno, viene de un valor muy alto, de más infinito, y sigue, suponemos que sigue así, a un valor de menos infinito. Es una curva, una función que no está acotada. Por lo tanto, no puede tener máximos absolutos en general en el dominio de la función. Sí podríamos hablar de máximo absoluto en algún intervalo. Por ejemplo, si yo digo en el intervalo 0,3 o 0,2, tengo, que es intervalo cerrado, 0,2, ¿hay un máximo absoluto? Sí, sería este punto.
¿Hay un mínimo absoluto en 0,2? Sí, sería 0. ¿Tá? O sea, hablamos de extremos absolutos, ¿sí? Cuando la función es continua, eso lo vemos en el gráfico, y está definida en un intervalo cerrado. Por eso yo les dije, en este intervalo tenemos, sí, un máximo absoluto y tenemos un mínimo absoluto. Por eso en algunos casos se presta que me dicen, ¿cómo? No era relativo, y sí, un extremo puede ser absoluto y relativo también, según cómo lo definamos. Bueno, habla también de la derivada segunda y ahí estamos hablando de concavidad o hacia abajo, concavidad hacia arriba, eso también creo que lo maneja. Bueno, acá tienen el ejemplo. Ven, hallar máximo y mínimo absoluto. Acuérdense que es calcular la derivada de la función, los puntos críticos, o sea, los valores que anulan a la derivada primera, calcular el valor de la función en los extremos del intervalo, o sea, en 0 y en 2, y con todos esos valores estudian cuál es el más alto, ese es el máximo absoluto, cuál es el menor, el más bajo, ese es el mínimo absoluto. Fíjense que es lo que yo les decía, hallar máximos y mínimos absolutos y les da la función y les da un intervalo cerrado. Eso hace referencia al teorema que a lo mejor lo han visto, teorema de los extremos o teorema de Weierstrass, que habla de eso. Cuando la función es continua en un intervalo cerrado, tiene máximo y mínimo absoluto. O sea, el más grande de todos, el más chico de todos. Y fíjense que los tres ejemplos que les dan son funciones polinómicas, que son funciones continuas. Bueno, a partir del ejercicio 4, a partir de la gráfica, representar la función derivada sin hacer demasiada historia, demasiada cuenta. Solamente que se den cuenta ustedes observando la curva de la función, que si la función es creciente, fíjense acá es creciente a partir de 0 a más infinito, vamos a suponer que es una parábola, es creciente, por lo tanto su derivada deberá ser positiva. Deberán dibujar para 0 más infinito una pendiente positiva. A ver, si es una parábola, podemos suponer que es una recta, la derivada, ¿no es cierto? Y acá es decreciente, por lo tanto su derivada tendrá que ser negativa. Tendrán que dibujarla del eje X hacia abajo. Bueno, lo mismo acá. Dice determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y los puntos críticos de la misma a partir de la gráfica de su derivada. O sea, acá empezamos a trabajar en forma inversa. Este es el dibujo del gráfico de una derivada. Entonces tengo que pensar cómo será la función original. Entonces digo, si la derivada entre menos 7 y 1 es positiva, ¿qué tengo que pensar? Que la función original es creciente. Si de menos 7 hasta menos infinito, o de menos infinito hasta menos 7, es negativa, porque la vemos dibujada acá debajo del eje X, ¿qué tengo que pensar? Que la función original, ¿no? Y la derivada es negativa, es decreciente. Lo mismo de 1 en adelante. Y si tengo una raíz de la derivada, esta es la curva de la derivada, fíjense, la raíz menos 7 y la raíz 1, ¿está? Entonces, si es 0 esta curva, o sea, esta derivada es 0 en menos 7 y en 1, ¿qué tengo que pensar? Que en menos 7 y en 1
tengo puntos críticos, o sea, máximo relativo o mínimo relativo. Se los dejo a ustedes que lo vayan pensando. Bueno, ese es el tipo de ejercicio que tienen. De ahí en más es, dada la expresión matemática de una función, entonces tendrán que trabajar. ¿Qué dice? Dominio y, bueno, máximo, mínimo, relativo. Acuérdense que la palabra de locales es lo mismo que decir extremo relativo. Fíjense que hay algunas muy particulares, como esta, que si quieren la trabajamos. ¿Por qué? Porque para esta función van a encontrar los números críticos y ustedes en general trabajan el número crítico, o sea, es lo que vemos en los finales. O sea, por ahí es lo que uno percibe cuando les toma los finales. ¿Qué ven? Les preguntamos por los números críticos. ¿Y qué contestan? Son los valores que anulan a la derivada primera. O sea, igualo a 0 y calculo las raíces. Nada más. ¿Se acuerdan de la definición de número crítico? Están definiendo la mitad, o sea, solamente los valores que anulan a la derivada. Pero también, como número crítico, tienen a los valores de x en el cual la derivada no existe. O sea, no está definida la derivada. Y es lo que les va a pasar, por ejemplo, cuando estudien esta función. O solamente si tuvieran x elevado a la 2/3 también. Así que, si tienen dudas, si esto no me llegaron a entender, lo hacemos. Yo tengo un pizarroncito acá, dejamos de compartir y lo vemos. Vemos que esto que les digo de encontrar correctamente los números críticos. ¿Por qué? Porque ahí también podemos tener un máximo o un mínimo relativo. Bueno, más o menos, acá tienen otras funciones, acá tienen 2x elevado a la 2/3, que es la que yo les decía, que es la que podemos plantear si tienen dudas. Alguna con logaritmo, productos, cociente, o sea, funciones racionales, y funciones con valor absoluto. Acuérdense que si tienen valor absoluto hay que desarmarla. ¿Tá? Bueno, otras cuestiones, siempre referido a lo mismo, y algunos problemas para trabajar máximo y mínimo. Bueno, eso es lo que tenemos. Dejo de compartir y si hay alguno específico que quieran manejar, lo hacemos. Repito, tengo el pizarrón, ¿tá? Tengo pizarroncito acá y si quieren aclaramos alguno específico que quieran preguntar. No hay ningún problema. Me lo pueden decir oralmente o me lo pueden escribir en el chat. Y lo hacemos. Este es el que yo les decía, a ver si alcanzan a ver, ¿ven el pizarrón? X elevado a la 2/3. O alguno parecido, en el práctico tienen x al cuadrado, menos 8, no sé, sigue más. No importa, porque todos tienen el mismo trabajo. Esta función, recuerden primero escribir el dominio. Son todos los reales. ¿Está? Muy bien. Cuando hacemos la derivada, como potencia, 2/3 menos 1, 2 menos 3, menos 1/3. Si escribimos esto pasándolo de la forma esta exponencial menos 1/3 a raíz, es una raíz cúbica. Por tener este signo menos, está en el denominador. Ahí la tendríamos. Espero que se vea. ¿Se ve, chicos? Contéstenme por ahí.
si se ve, porque por ahí hace Sí, sí, sombra. se ve. ¿Se ve? Gracias. Porque como yo tengo la luz medio de costado, por ahí le hace reflejo. Así que ustedes me dicen, total, lo escribo más grande o con otro color. Muy bien, tenemos esto. Esta es la derivada. Hay que trabajar números críticos. ¿Qué hago? Y tengo que igualar a 0. Pero resulta, a ver si otro que escriba un poquito mejor. Resulta que 2 sobre 3 raíz cúbica de x igual 0 hace que no tenga ninguna raíz. O sea, no hay ningún valor de x tal que la derivada sea 0. Fíjense, si lo hacen como en forma casera. Este denominador, si lo paso al otro lado, me va a quedar 2 igual a 0 por esto. 2 igual 0, ¿ven? Nos queda una expresión que no tiene sentido. Muy bien, si no encuentro ningún valor de x, entonces no hay máximo ni mínimo relativo. No tengo ningún número crítico. ¿Es así? No, eso es lo que pasaba con las polinómicas. Acá tengo que razonar que hay un valor de x para el cual la derivada, o sea, f' de x no existe. O sea, no está definida. ¿Cuándo es? En 0. Y x igual 0 es un número crítico. ¿Está? Es un número crítico. ¿Es el valor que anula la derivada? No. Es el valor de x tal que la derivada no existe. Sin embargo, está en el dominio de la función. Quiere decir que hay que estudiarlo como número crítico. No se lo olviden. Repito y repasamos un poquito la definición de número crítico. Yo digo x0 es número crítico si solo si la derivada es 0, acá no tengo ninguno, o no existe la derivada en x0. Sería este caso. No existe la derivada en x0. Cuando nosotros, vieron que yo les contaba de los finales, cuando nosotros tomamos los finales me dicen esto solo, hasta acá. Y esto es lo que ocurre con las polinómicas, con algunas logarítmicas, hasta las exponenciales, todo eso viene bien. Pero en estas, acá, donde tenemos este exponente fraccionario, ojo. Bueno, borro esto, que si no, no tengo lugar, pues pizarrón chiquitito. Y me interesa entonces ver qué pasa con este número crítico. Por ahora lo único que sé es que es un número crítico. ¿Cómo reconocemos si hay extremo, sea relativo o no, si hay mínimo o no? Bueno, una de las formas, acuérdense que era con el signo de la derivada primera. Entonces digo, a ver, antes del 0, ¿qué signo tiene la derivada? Después del 0, o sea, en 0 más infinito, ¿qué signo tiene la derivada? Acá sabemos que no existe la derivada. Muy bien, pero es un número crítico. Entonces digo, a ver, si x es negativo, y la raíz cúbica va a ser negativa, y 2/3 por ese número negativo hace que para cualquier valor menor que 0, o sea, negativo, la derivada primera es negativa. ¿Qué pasa si es positivo? Y si es positivo, o sea, en este intervalo, es positiva la raíz cúbica, 2/3 por ese valor hace que sea positivo. Entonces, si la derivada al pasar por el número 0 cambió de negativo a positivo, ¿qué estoy diciendo? Que en 0, en x igual 0, la función alcanza
un mínimo relativo. ¿Por qué lo escribí así? Porque sé que va en 0, pero no sé el valor de la x. Bueno, ahora es fácil, lo reemplazo en la original y 0 elevado a la 2/3 es 0. O sea que en el origen de coordenadas, aquí, tengo un mínimo relativo. Eso es seguro. ¿Mm? Repito, ¿por qué? Porque en este intervalo es negativo, o sea, es decreciente, y de este lado es creciente. Por lo tanto, hay un mínimo relativo. Entonces pienso, pero si es un mínimo relativo, ¿será así? ¿Como una parábola? Y eso me trae dudas, porque yo dije que no era un valor en donde la derivada se anulaba. Quiere decir que esto me está trayendo como que una cosa que no me va a dar, no me parece que sea así. Bueno, si fuera así como la dibujé, vuelvo otra vez, me estaría diciendo que en este intervalo, o sea, desde menos infinito más infinito, la curva es cóncava hacia arriba. Bueno, podré trabajar analíticamente y ver si esto se da. ¿Está? Muy bien. Entonces esto por ahora lo dejo ahí como que no estoy seguro que esté bien. Muy bien. Sigo, quiero trabajar la derivada segunda. O sea, acá, por si alguno tiene otra forma de resolverlo, lo hicimos aplicando el criterio de la derivada primera. ¿Está? ¿Qué dice ese criterio? Que si la curva cambia de negativo a positivo, en el signo, ¿no? La derivada cambia de negativo a positivo, tenemos un mínimo relativo. Muy bien. Si utilizan otra forma, no hay. Derivada segunda. Entonces tengo 2/3 por menos 1/3, o sea, menos 2/9. X elevado menos 1/3 menos 1. 3 y 1, 4. Menos 4/3. Bueno, la escribo como me resulta más fácil, ¿no? Para interpretarlo. Sería 2/9, negativo está abajo y es también una raíz cúbica de x a la cuarta. ¿Estamos? Muy bien, esto lo borro que ya sabemos que hay un mínimo en 0, 0, así no trabajo de más. Anotamos entonces que en 0, 0 teníamos un mínimo relativo, por razones de espacio. Muy bien, tengo la derivada segunda. Tampoco tiene raíces. Si igualo a 0 me pasa igual que con la derivada primera. Por lo tanto, no hay raíz. Si no hay raíz, ¿qué tengo que suponer? No hay punto de inflexión. Perfecto, no tenemos punto de inflexión. Pero ¿y con la concavidad? Bueno, puedo trabajarlo de la misma manera. Ver qué pasa con el signo de la derivada segunda en el intervalo menos infinito 0 y en el intervalo 0 más infinito. Para ver qué pasa, si el signo, ¿se acuerdan? Si esto nos da negativo, quiere decir que es cóncavo hacia abajo. Si nos da positivo, es cóncava hacia arriba. Muy bien, lo miro. Para un valor negativo, o sea, de 0 para atrás, lo ubico en el lugar de la x, menos 1, menos 2, menos 3, cualquiera. Está elevado a la cuarta, por lo tanto esto me va a ser siempre positivo. Pero lo tengo que multiplicar por 9 y luego dividir por menos 2. Luego me va a dar negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué pasa para un valor? Acá dijimos no existe. Mayor que 0. Lo mismo, va a pasar que al elevar a la cuarta es positivo, por 9 positivo, menos 2 dividido de eso sigue siendo negativo. Fíjense a la conclusión que llegamos. Para un intervalo menor que el 0, o sea, menos infinito 0, la derivada segunda es negativa, quiere decir que es cóncava hacia abajo.
Y para un intervalo de 0 más infinito, también es cóncava hacia abajo. Quiere decir que esto, y no era de esta manera. ¿Y cómo es entonces? Porque tenemos que respetar todo lo que encontramos. Sí sabemos que ahí hay en 0, 0 un mínimo. Pero antes la función es cóncava hacia abajo y es decreciente. Por lo tanto, tendrá una curva más o menos así. Y del otro lado, o sea, en el intervalo 0 más infinito, la misma historia. Por eso la curva me queda de esta manera. ¿Hay un mínimo? Sí hay un mínimo. Es un mínimo relativo, eso ya lo sabemos de la derivada primera. Pero es cóncava hacia abajo desde menos infinito a 0 y también es cóncava hacia abajo de 0 a más infinito. Y esto nos da otro tema, o sea, otro concepto fundamental de una curva, que es lo que llamamos el punto filoso o punto anguloso, o sea, el punto de la curva en donde la función no tiene derivada. La segunda parte de la definición de número crítico. En este punto, la función no es derivable. ¿Está? ¿Se entiende eso? Perfecto. Bueno, anotan las conclusiones y listo. Lo otro que nos revela este gráfico es que no tiene punto de inflexión. Y sí, porque la concavidad no cambió. ¿Se acuerdan? Punto de inflexión es el punto donde cambia la concavidad. ¿Está? Muy bien. Miro los chats, que tengo unos cuantos, a ver alguna preguntita en especial. Esperen que tengo uno. Esperen porque son unos cuantos. Bárbaro. Discúlpenme que sigo leyendo porque hay unos cuantos. Bueno, acá hay algo importante para aclarar. Bueno, algunos ya aclararon, muy bien, gracias, porque me ayudaron. Bueno, sí, lo del negro ya me había dado cuenta. No, la asíntota, por ahí alguien preguntó, bueno, dos cositas importantes. La asíntota horizontal con el mínimo, no, nada que ver. Asíntota horizontal, lo que tienen que hacer es calcular, ¿se acuerdan? El límite de la función para x tendiendo a infinito. Eso es lo que tienen que hacer para encontrar si la curva tiene asíntota horizontal. Esto es lo que hacen, calcular el límite para x tendiendo a infinito. Si ese resultado les da un número real, el que sea que es positivo, negativo, mayor, menor, un resultado L cualquiera, entonces digo, y igual a ese valor es la ecuación de la asíntota horizontal. ¿Está? Y si es la vertical, bueno, deberán trabajar con el dominio y fijarse en cuál, para qué valor, ahora escribo también, por si alguno tiene dudas, el límite de una función para x tendiendo a un a, si no existe, ¿está? Más o menos infinito, no importa.
Si el límite este no existe, entonces decimos que en x igual a hay una asíntota vertical. Nos fuimos del tema, pero bueno, esas aclaraciones no hay ningún problema, las hacemos. Y por ahí otra pregunta, me decían si era tema nuevo, no, estamos repasando algo que supuestamente lo deberían saber. En realidad no se puede avanzar si uno no maneja un poquito lo del básico, por eso la recomendación es, para poder abordar los temas del aplicado, los del básico los deben tener que manejar. Muy bien derivadas y muy bien integrales. Eso ya se los aviso con tiempo. Si tienen dudas en derivadas o tienen dudas en integrales, y cuando arranquemos la parte de integrales, aplicaciones de las integrales, y ecuaciones diferenciales, bueno, ahí entonces van a empezar a tener problemas. Así que les recomiendo que conceptos básicos del análisis básico, límite, derivada, integrales, los deben manejar. Eso por otro lado. Muy bien, me fijo si hay alguna otra consulta. Alguien que comenta que no maneja integrales, bueno, hay que despacio volver sobre el tema. Por eso yo siempre digo que lo ideal es haberla rendido bien, porque a veces con el parcial es medio relativo, manejan hasta ahí. El que realmente aprobó el final del básico está en mejores condiciones como para abordar los nuevos temas. Bueno, todo lo que tiene que hacer, como les digo, es revisión. Hasta ahí es revisión. Quiero comentarles... Bárbaro, bueno, que alguien los que están rindiendo. Bueno, sí, si pueden presentarse, yo estoy en todos los finales de básico, así que de pergamino. Así que nos vamos a ver en los finales. Hablo para la gente que no rindió, más que no rindió todavía. Tienen ahora en septiembre para la semana del 15, no me acuerdo si era 14, 15, bueno, ahí hay ya finales en septiembre para los que quieren rendir el básico. Muy bien. Bueno, les quería comentar un poquito la continuación, lo que es la guía 1. No toda la guía 1, pero sí el comienzo. ¿Por qué? Porque Juan Pablo ahora, yo ya le mandé los teóricos. Los teóricos que van a encontrar en el aplicado los hice yo, así que es más o menos lo que se da en las clases teóricas presenciales. El de la aplicación, si ustedes lo tienen, aplicaciones de las derivadas del básico, también. O sea, los del básico también los hicimos con Olga, con la profesora Olga Elmini. Ahora les va a subir él, para la semana que viene, lo que sería aplicaciones de las derivadas 2. Sí, va a tener un numerito romano 2. Sería la continuación de las aplicaciones de las derivadas. Son varias. Les comento un poquito las primeras para que cuando arranquen leyendo les resulte conocido y los primeros ejercicios por lo menos los puedan acceder más fácilmente. ¿Está? Les comento esto porque si no en frío arrancar y cuesta un poquito más. Perdón, tengo que compartir. Así que bueno, voy a compartir la pantalla para comentarles un poquito de qué se trata estos primeros temas de aplicaciones de las derivadas. Ahí. Muy bien. Hola, profesora, buen día. Sí, sí. Le quería hacer una consulta. Sí. Yo recién termino de hacer una videollamada en física. Yo tenía conocimiento que usted estaba dando esta charla. Yo lo que le quería comentar, para no quedar tan colgado, yo estoy anotado a la comisión 2, que el teórico sería el viernes de 14:30 a 17.
Mi pregunta sería si usted va a volver a dar o este es el horario. Yo de última, el de física, el profesor nos dio chance a cambiar de comisión y de horario. Bueno, yo te comento a vos y a todos. La idea es Sí, que cada uno de los profesores que estamos en el aplicado, eh, Juan Pablo Mustaz y sí, Silvia García Díaz, demos una clase así, medio informal como esta, que por ahí damos un ejercicio y por ahí damos algo de teoría. Esa es la idea. Nos dividimos en diferentes horarios, por eso el mío de los miércoles a las 10 es porque el que yo tenía originalmente si hubieran sido clases presenciales. Para ir a la facultad, mi comisión de pergamino tenía ese horario, miércoles a las 10. Y yo lo respeté, a mí me da lo mismo, en esta época de cuarentena da lo mismo en cualquier horario, mientras no se nos superpongan con otras clases virtuales. está La bien, de sí. viernes es la de Juan Pablo, me parece, porque él me dijo que tenía clase los viernes. Así que creo que esa es de Juan Pablo. Y hay otra más, que es la de Silvia García Díaz, que son los dos profes de Junín. Allá Claro, en Junín hay claro, más gente que en Pergamino, entonces en Pergamino tenemos una sola comisión de teoría. No hay problema. A ver, no son tantos en el aula, no es como en básico o en elementos de... Yo tengo el otro aula que tengo 1000 alumnos, entonces es más complicado que se conecten tanta gente. Acá yo tengo 50 o 52 alumnos inscriptos en la comisión de pergamino, así que si hay alguno más de Junín que no puede asistir a las otras, no puede escuchar y le viene bien la mía, bárbaro, no hay ningún problema. Y lo mismo le digo a los míos, si alguno tiene superposición horaria con otra materia y quiere asistir o escuchar las comisiones de los otros profes, no creo que haya ningún problema, estamos para ayudarlos, así que esa es la cuestión. Así que sí, ¿cómo era tu nombre? Discúlpame. Gonzalo, estoy cursando, obviamente, estoy en mi casa, pero tendría que cursarla en Junín. En junio, exacto. Bueno, como vos decidís, si querés seguir conmigo, vas a tener que cambiar la de Sí, sí, física. yo por el ¿Está? tema de un poco de ir acomodando los horarios, porque bueno, mediante esta pandemia también tengo que Sí. trabajar Mm. en los pocos horarios que me quedan libres, pero bueno, tener que esperar a ver qué pasa con la profesora, porque creo que estoy anotado la de Silvia. Es la de Silvia. Así, en la de Ah, Silvia entonces el los viernes viernes. es la de Silvia. Ujú. Entonces voy a tener que esperar a que ella vea cómo va a hacer las clases y si no, bueno, Exacto. optaré por esta opción. Exacto, no hay ningún problema y no hace falta ni que me avises. Yo todos los miércoles, por ahí el miércoles lo vuelvo a comunicar por si hay gente que todavía está y no se acomodó en la semana. Pero después ya saben que todos los miércoles nos vamos a conectar un rato así para comentar algunos temas, algunas consultas y listo. No hay problema. Más los foros, más todo lo que me quieran mandar por el privado, alguna consulta que quieran por el privado, no hay drama, nosotros estamos dispuestos a todo. Yo tengo 4 aulas, así que recorro todas las aulas para ver si hay consultas. Así que no hay problema. Tengo 2 acá en la facultad y 2 en el profesorado, son 4, así que no hay ningún problema, chicos. Lo importante es que puedan seguirla la materia, en mi horario, en el horario de otra profe, y si no pueden en ningún horario por razones de trabajo, no importa, va a haber videos orientativos de la materia, hay teóricos, como les digo, los teóricos que van a subir son los que armé yo, así que pueden seguir, que es lo mismo que voy a ir comentando, así que también pueden hacerlo, si no se pueden conectar por cualquier razón, por razones de internet o por razones de trabajo. ¿Mm? Muy bien. Buenísimo, mil gracias. Disculpe la No, interrupción. no pasa nada, no les digo que es así. Prefiero eso y no estar hablando, como decimos nosotros, a una pantalla. Eso también lo extrañamos. Bueno, chicos, un comentario así un poquito, nada más como para que cuando arranquen, porque como yo lo voy a ver el miércoles y esto lo van a tener que empezar el día lunes a lo mejor. Entonces ya tienen una idea de qué se trata el tema, nada más que eso. Por empezar, miren, acá arriba dice teorema de Rolle, Lagrange, Cauchy y L'Hopital. Son 4 teoremas importantes, de los cuales el más importante es este, L'Hopital.
y el más útil, a mi gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que les va a permitir resolver límites indeterminados, límites de cocientes de funciones, esos que daban 0/0 cuando ustedes reemplazan, o infinito sobre infinito, y que no pueden aplicar ninguna de las estrategias que ya tienen aprendidas del básico. ¿Cuáles eran las estrategias? Factorizar y simplificar, multiplicar por el conjugado, ¿se acuerdan? La del seno de x sobre x, dividir todo por x elevado al más alto exponente. Bueno, todo eso que aprendieron, hay ejemplos en donde no nos sirve ninguna de esas estrategias. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver ese límite de un cociente de funciones que nos da 0/0 o infinito sobre infinito? A través de este teorema de Log. Pero eso vendrá la otra semana, más o menos. Ahora les comento los primeros ejercicios que son los que se refieren a Rolle, al teorema de Rolle, Lagrange y Cauchy. ¿Qué dice el teorema de Rolle? Es muy simple y los ejercicios también son muy fáciles, pero bueno, se los comento. Rolle, este señor, habla de una función continua en un intervalo cerrado y derivable en el mismo intervalo, pero abierto, y dice, si f de A es igual a f de B, entonces existe al menos un número C en el intervalo en donde su derivada es 0. Lo vemos en el gráfico. Discúlpeme, todos tienen una demostración. Les hago una aclaración. Ahora la demostración, y no les va a servir de mucho, no la necesitan manejar. Sí, si esto se transforma después, cuando pase, si Dios quiere, la cuarentena y los exámenes finales sean presenciales. Ahí sí van a tener que dedicarse a estudiar la fundamentación, pero la demostración de los teoremas. Por el momento, no. Con saber, léanlo, saber, es muy simple, las demostraciones estas son muy sencillas. Pero sí de qué se trata el teorema. Vamos a analizarlo otra vez en el gráfico. ¿Qué dice este teorema? Habla de una curva de una función que es continua en un intervalo cerrado, acá tenemos el intervalo AB, se ve que es continua, no hay ninguna duda, y que es derivable en el mismo intervalo pero abierto, para evitar que puede pasar en los extremos. No pasa nada. ¿Qué más dice? Que en A y en B las imágenes son iguales. ¿Ven? F de A, F de B. Son iguales. Bueno, entonces, si F de A es igual a F de B, seguro tengo que poder encontrar un valor dentro del intervalo AB tal que su derivada es 0. ¿Qué estoy diciendo? Que hay un número crítico y que puede haber o un máximo o un mínimo relativo. Por eso les digo que es una continuación de lo que vimos anteriormente. ¿Está? Entonces, si ocurren estas condiciones del teorema, tengo que poder encontrar ese número C tal que la función tenga en ese punto un máximo o un mínimo. Según este gráfico es un máximo relativo, pero podría haber sido una curva, ¿no es cierto? Una parábola cóncava hacia arriba, y lo mismo. En lugar de un máximo relativo encontraríamos un mínimo relativo. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio que van a encontrar ustedes? El título va a decir, verificar si se cumplen las condiciones del teorema de Rolle, y si es así, calcular el valor de C. ¿Qué quiere decir esto de las condiciones? Y se tienen que cumplir. ¿Qué se tiene que cumplir? Que sea continua en el intervalo, derivable, de intervalo, y que f de A y f de B sean iguales. Entonces, el ejemplo que me dan es este. Es el del teórico. Lo van a encontrar en el teórico, por eso les va a resultar después conocido. Tengo la función, esta es una función polinómica, x a la cuarta menos 2x cuadrado. Función polinómica.
definida en este intervalo. Hasta acá es el enunciado del ejercicio. Lo demás me toca trabajar a mí. Entonces, ¿es continua? Sí, si es una polinómica. Obvio que es continua en todo su dominio, es continua en menos 2, 2. ¿Es derivable? Sí, la derivada de una recta, derivada de una potencia, no hay problema. Es continua y derivable en este intervalo. ¿Qué me falta? Calcular si f de menos 2 y f de 2, o sea, imágenes en los extremos, son iguales. Bueno, reemplazo por menos 2, hacen las cuentitas, da 8. Reemplazamos por 2, hacemos las cuentitas, 8. Las condiciones del teorema de Rolle se cumplen. Entonces, tengo que poder encontrar el valor de C. ¿Qué tengo que hacer? Y derivar, porque me dice que tengo que encontrar el valor en donde la derivada es 0. Derivamos, x cuarta, 4x cubo, menos 2x cuadrado sería menos 4x, igualamos a 0, acá repasamos la factorización, ¿no? Factor común para poder encontrar las raíces, ¿sí? 4x factor común, y encontramos que si 4x es 0, voy a encontrar la raíz 0. Acá aparece. Y para x cuadrado menos 1 igual a 0, encuentro las dos raíces, 1 y menos 1. ¿Qué significa esto? Que en este intervalo la función encontró 3 valores de C que verifican el teorema de Rolle. Todo esto es analítico, es lo que hicieron ustedes para resolverlo, lo que hacemos nosotros para resolverlo. Si queremos verificarlo en un gráfico, bueno, ahí tenemos el gráfico que nos hizo GeoGebra, ya que es bastante rebuscadito, y en el intervalo menos 2, 2, verificamos lo que ya calculamos analíticamente. En 0 hay un máximo relativo, en 1 hay un mínimo relativo y en menos 1 hay un mínimo relativo. Ni siquiera nos pide especificar si es mínimo o si es máximo. No, solamente los valores que hacen 0 a la derivada. Ven que es una aplicación de lo que ya tenemos hecho anteriormente. Muy bien. Y seguimos, van a encontrar, creo que hay unos cuantos ejercicios de Rolle, y después viene este, Lagrange, o teorema del valor medio del cálculo diferencial. Todos estos teoremas empiezan de la misma manera, una función continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto. Entonces, acá no especifica que f de a y f de b tengan que ser iguales, no. Sí dice que voy a encontrar un C en el intervalo que verifique esto. Fíjense, la derivada en ese punto C es igual a este cociente, f de b menos f de a sobre b menos a. Recuerden que a y b son los extremos del intervalo. ¿Qué es esto? Es un cociente de incrementos. F de b menos f de a es lo que creció la función, el delta i. ¿Y b menos a qué es? Es el incremento de x, el delta x, lo que creció la variable x. Pero miremos un poquito más, a ver, vuelvo al gráfico que siempre aclara un poco esto de la conclusión del teorema. Un intervalo, AB, en el cual la función, esta curva representativa de la función, es continua y es derivable. ¿Qué es el primer miembro? El primer miembro del resultado dice f' de c. Es la derivada de la función en c. ¿Y qué es la derivada de la función? ¿Se acuerdan de la interpretación geométrica? Es la p de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Ven? Acá tenemos la recta tangente, bueno, la pendiente en este punto es la derivada de la función en C. Muy bien. ¿Y qué es este segundo miembro? Dijimos que era numerador delta i, lo que creció la función, ¿no? Desde f de a hasta f de b.
delta y. Y en el denominador, delta x. Y cuando dividimos delta y sobre delta x, también es una pendiente. ¿Se acuerdan cuando representan las funciones y decimos 1 a la derecha, 2 para arriba? Es una pendiente. ¿Pero la pendiente de quién? De la secante. De la secante, que es la secante, una recta que une este punto A, F de A, con este punto B, F de B. O sea, las imágenes de los extremos del intervalo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando acá con este teorema? ¿Qué es lo que me van a pedir que encuentre en el ejercicio? Me van a pedir que encuentre el valor de C del intervalo en el cual se cumple que la recta tangente a la curva en ese punto sea paralela a la recta secante que une estos dos puntos, AF de A, BF de B. Eso es lo que nos van a pedir a través de esta formulita, que encontremos ese C que cumple estas condiciones. Bueno, a ver, también tiene una demostración que es bastante algebraica, no tiene demasiado secreto, la pueden seguir perfectamente. Esto es lo que les dije yo, la existencia de la recta tangente paralela a la secante. Y vamos con un ejemplo. Siempre lo mismo. Verificar si se cumplen las condiciones del teorema de Lagrange y calcular C. La función es una función polinómica, menos x cuadrado más 4x, definida en este intervalo 0, 3. ¿Es continua? Sí, si es una polinómica, es derivable, no hay problema. Así que podemos empezar a aplicar este teorema. ¿Qué tenemos que averiguar? F de B menos F de A. ¿Se acuerdan la formulita? La volvemos a mirar. F de B menos F de A. O sea, el valor de la función en 3, hacemos la cuentita, nos da 3, ¿no? Sería menos 9 más 12, 3. F de 0, 0. Sobre B es 3, A es 0. 3 menos 0. Y nos quedó que 3 menos 0 dividido 3 menos es 1. Así que segundo miembro nos da 1. Calculemos ahora el primer miembro, que es la derivada de la función. Derivamos menos 2x, ¿sí? Más 4 por 1, 4. Esta es la derivada de la función. Esta derivada la vamos a igualar a 1. Primer miembro, derivada de la función. Menos 2x más 4. Segundo miembro, 1. Acuérdense que era el C, por eso en lugar de la X acá está escrito el C, porque estamos averiguando el valor de C. Despejamos y nos da 3 medios, o sea, 1,5. Hemos encontrado el valor de C del intervalo en el cual la derivada de la función tiene, ya la identificamos, con una recta tangente a la curva paralela a la secante que une estos dos puntos extremos del intervalo. Fíjense, era una cuadrática, ¿no? Menos x cuadrado más 4x. Acá tenemos la representación. Menos x cuadrado más 4x. Definida en el intervalo 0, 3. Por lo tanto, en 0 tenemos el AF de A. En 3, acá tenemos 3F de 3. Unimos, nos quedó la recta secante. Bueno, encontramos que en 1,5 podemos subir haciendo este segmento, está perpendicular al eje X. En este puntito, ahí, 1,5, 3,75, tenemos el punto en donde la recta tangente a la curva es paralela a la recta secante. Eso es lo que nos piden en el ejercicio. También van a encontrar unos cuantos ejemplitos para resolver. Pero es bastante algebraico, o sea, sabiendo derivar, no tiene demasiado secreto. Y el último, porque dejamos al hospital para el miércoles que viene, el último que vemos es el de Cauchy. Cauchy trabaja ahora con dos funciones. O sea, hasta ahora en ROL
y en Lagrange, o sea, en los dos teoremas anteriores, hablamos de una sola función y una sola curva. Ahora acá relacionamos dos curvas, o sea, dos funciones, f y g, también definidas, continuas en un intervalo y derivables. Hacemos esta aclaración, que ahora les voy a decir por qué. ¿Y qué dice este teorema? Que, fíjense, numerador f de b menos f de a, un delta i para la función f, un incremento de la función f. Denominador, otro incremento, pero ahora de la función g. Esto va a ser igual a un cociente de derivadas, la derivada de f en c y la derivada de g en c. O sea, un cociente de incrementos de la función f, función g, igual a un cociente de derivadas de f y de g. Fíjense esta aclaración que hoy la nombré y no la aclaré. Dice, G' no se anula, no tiene que ser cero. Y claro, porque si esto llegara a ser cero, se me arruinó el teorema, no puedo dividir por cero. ¿Está? Entonces, ¿qué dice el teorema en general? La razón, acuérdense que es cociente, el cociente de incrementos de dos funciones es igual al cociente de las respectivas derivadas en un punto C. Por lo tanto, el objetivo siempre es igual que en el anterior, encontrar el valor de C que verifique este teorema. Entonces, ¿qué nos van a dar como dato? Dos funciones, f y g, definidas en un intervalo. En este caso, nos dieron una cúbica y una cuadrática en el intervalo 1, 3. ¿Son continuas? Sí, son polinómicas, son derivables, eso no hay ningún problema. Lo único que tenemos que verificar es que la derivada, ¿recuerdan? El denominador, no se anule en ese intervalo. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado menos 4? 2x más 0. En el intervalo 1, 3 no se anula, porque la raíz sería en 0, y 0 está fuera del intervalo. Así que estamos bien. Las condiciones se cumplen, quiere decir que puedo empezar a trabajar. Y lo demás son cuentitas. F de B es F de 3, F de 1. Y hacemos esta cuenta de restar. G de 3 y G de 1. Esta cuentita nos va a dar 26 en el numerador, 8 en el denominador. Después se toman el trabajo de verificar las cuentitas. Eso en el primer miembro. O sea, el primer miembro de esta igualdad me da 26 octavos o simplificado 13 cuartos. Segundo miembro, f', derivamos 3x cuadrado. Derivamos g, 2x. Muy bien. Simplifico. Cancelo una de las x y me quedó esta expresión. 13 cuartos igual a 3 medios x. Bueno, este x es la c que ando buscando. Hacemos pasaje de término y llegamos al resultado. 13 sextos. Y listo. Encontré el valor de C que verifica el teorema de Cauchy. Encontré este C que verifica esta relación. Nada más. En cuanto a la teoría, hasta ahí llegamos porque después viene, ¿ven? Lo más importante, la regla del L'Hopital, pero la dejamos para el miércoles de la semana que viene. A ver si... Bueno, dejo de compartir esto y... Bueno, miro les iba a mostrar la guía. Mírenlos, los chats, bro. ¿Y por qué no? Puede haber alguno, no tengo problema. No hay problema, yo sé. Es de la única manera de poder seguir, así cuando trabajan y se embroman y se dicen cosas, me parece muy bien. Es una forma de hacerlo un poco más llevadero, porque es difícil para ustedes, es pesado, ya eso lo sabemos. No es lo mismo que ir y escuchar al profesor, así que no hay problema.
Por acá pregunta por las clases normales. Ay, yo me conformaría con que los finales sean normales, o sea, presenciales, y lo pedimos. Este, sí. Sí, hay videos lindos de este profesor, hay videos lindos de Juan Pablo. Yo en realidad me dediqué más al básico, tengo muchos videos, pero más para el básico. Bueno, creo que solamente preguntaron por el de Cosí, pero lo puedo volver a plantear antes que se desconecten. Sí, creo que nada más. Si hay algún otro chat importante me lo dicen. A ver si veo. Vamos a compartir. Quiero las guías. Ahí está. Bueno, estábamos haciendo todos estos ejercicios de la revisión y cuando terminen, les parezca que ya más o menos manejan ese tema, van a encontrar a continuación la guía 1. Ven que arriba dice lo mismo que yo les mostré. Roll, Lagrange, Cauchy y L'Hopital. ¿Está? Y ven el primero, el ejercicio 1, que tiene un montón. Ah, bueno, en las guías no me meto, yo no son de mi autoría, así que ahí han andado otros profes. El rol, ¿ven? En todo dice lo mismo, si se satisface las condiciones del teorema. ¿Por qué? Porque si supónganse que ustedes están analizando y la función no es continua, y listo, no lo resuelvo, porque si no es continua no me garantiza que voy a encontrar el valor de C que me están pidiendo. ¿Eh? ¿Ven? Por ejemplo, acá, mírenlo, ¿ven? Esta función no está definida en 1, no es continua en 1, ¿sí? Y 1 está acá adentro, en -2, 3. Quiere decir que esta función no es continua. Si no es continua, chau, no resuelvo nada, pongo. No se cumple la hipótesis de Roll, no es continua, punto, paso a otro ejercicio, no resuelvo nada. ¿Está? Bueno, el segundo es el teorema del valor medio. ¿Está? Ahí está. Todo lo mismo, ¿ven? Una función, tienen que, si se cumplen las condiciones, averiguan SZ, tal que la derivada es el cociente de los incrementos, también hay unos cuantos. Y acá aparece teorema del valor medio, sigue el teorema del valor medio, porque les habla de encontrar la recta que sea paralela a la secante, como yo les expliqué. Y en el 4 aparece Cauchy. ¿Ven? Que acá tienen dos funciones, f y g, y un intervalo. Por eso necesitan hacer f de 2 menos f de 1 sobre g de 2 menos g de 1 igual, y van a derivar. Derivan numerador, derivan el denominador, simplifican y despejan ese valor de la x. O sea, me detuve en eso porque uno de los chicos preguntó. En todos es el mismo procedimiento. Bueno, algunas cuestiones de lo mismo. Sigue con el teorema de Roll. Quería decirles hasta dónde empieza el L'Hopital. Todo esto tienen un montón para ver. No sabía que tenían tantos ejercicios. Hasta acá, hasta el 18 que empieza el L'Hopital. Miren si tienen para resolver ejercicios. El valor medio, Cauchy, Roll, etcétera, etcétera. Hasta el 17 incluido. Sería con lo que yo les manifesté, cada uno sabe cómo puede organizarse, chicos, yo les digo más o menos, de lo que yo les expliqué o les comenté, pueden resolver hasta el ejercicio 17 y hacer todas las consultas en el foro o por privado que necesiten, no hay ningún drama. A partir del 18 estaría el L'Hopital, que es lo que yo no hablé todavía. ¿Se acuerdan que eran 4 teoremas? Los 3 que vimos, y el último que era, ven, los que yo les decía. Fíjense que en ninguno se puede aplicar nada de lo que aprendieron.
¿ven? No hay factorización que valga, no hay dividir por x elevado al más alto exponente, nada, son todas raras, son límites raros. Bueno, se hacen con esta nueva regla que lo veremos, como les digo, el miércoles que viene. Muy bien. ¿Quedó? Si les parece, porque... Profesora, Sí, una consulta. sí. ¿Va a ser con asistencias? ¿Tenemos que pasarle el nombre, algo? No. La asistencia, por eso sigo insistiendo en lo mismo. La asistencia en la virtualidad se va a cumplir con el cumplir con las actividades. O sea, van a tener dos, creo que son dos, los cuestionarios obligados a resolverlo correctamente, porque forma parte de la regularidad de la materia, más el parcial. Y la entrada al foro en algún momento. Lo demás es tratar de ayudarlos. O sea, el que le parece que a lo mejor, sin escucharme a mí, puede resolver todo solo, a mí, a Juan Pablo o a Silvia, ¿no? No hay problema. No son obligatorias y, insisto, la idea es ayudarlos, nada más. Así que en la medida que por ahí no puedan, se les complique, tienen que estudiar otra cosa, no sé, lo que sea, no hay ningún problema, son libres, Perfecto. no ¿Y hay asistencia obligatoria. el link para la clase que viene lo va a colgar o usamos este mismo que entramos ahora? No, usamos el mismo. Yo voy a recordar que es el mismo, por si alguno hoy está en otro mundo y no se acordó y no vio nada. No, Este, yo le digo porque yo soy el que comentó hace un rato que le enganché sí. justo la clase empezada, por eso me Dale. quedé hasta el final para seguir el tema y no quedarme tan colgado. Perfecto. Bueno, dos cositas para el que ya quiere salir, no hay ningún problema. Y voy a compartir otra vez la pantalla solo porque me piden acá repasar un poquito el de Koji. No tengo problema, así que el que se quiere desconectar ya está, no vamos a ver nada nuevo. Lo vuelvo a ver porque no tengo problema, recién pasó 1 hora y cuarto, no hay drama. Vuelvo a repasar un poquito este teorema de Cauchy. ¿Está? Para los demás que ya se quieran desconectar, muchas gracias y bueno, los espero en donde sea, en el foro, en las consultas o el miércoles que viene. ¿Estamos? Gracias, hasta luego. Muy bien.